Bienvenidos una vez más a este rincón donde las emociones son las protagonistas. Estoy súper feliz de tenerlos aquí conmigo, listos para embarcarnos en una nueva aventura televisiva. Hoy, como lo habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas que nos hacen reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la pantalla. Pero no cualquier serie, no, señores y señoras, hoy vamos a hablar de aquellas que son absolutamente imperdibles, y que además, están disponibles en YouTube. Sí, así como lo escuchan, nada de suscripciones costosas ni plataformas complejas. Pura magia turca al alcance de un clic. Porque, admitámoslo, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de las producciones de Turquía? Con sus paisajes de ensueño, sus tramas intrincadas y esos personajes que nos roban el corazón, es difícil resistirse. Hoy les traigo una selección de 15 capítulos que considero claves, 15 momentos que, si eres fan de las series turcas, simplemente no te puedes perder. Ya sea que seas un novato en este género o un experto consumado, te aseguro que esta lista te va a encantar. Vamos a recorrer historias de amor apasionado, de traiciones desgarradoras, de secretos ocultos y de mucho, pero mucho drama. Así que preparen sus pañuelos, acomódense en sus asientos y acompáñenme en este viaje por el corazón de Turquía. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido que traigo, no olvides suscribirte y activar la campanita, así no te perderás de ninguna de las recomendaciones que tengo preparadas para ti. Ahora sí, empecemos. Vamos a comenzar este viaje con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkencikus o Pájaro Soñador. Si aún no has visto esta joya, corre a verla. Y para aquellos que ya la conocen, prepárense para revivir la magia. El capítulo que les recomiendo, y que considero un punto de inflexión en la historia, es el episodio donde Can y Sanem por fin se confiesan sus sentimientos. Sí, ese momento de máxima tensión, de miradas que lo dicen todo y de un beso que incendia la pantalla. Después de tanta confusión, malentendidos y celos, la pareja protagónica se libera y nos regala una escena que se ha convertido en un clásico de las series turcas. Créanme, es para suspirar. Es el episodio que marca el inicio de su relación oficial y la razón por la que muchos se enamoraron perdidamente de esta pareja. Y hablando de amor, no podemos dejar de lado la serie Kara Sevda o Amor Eterno. Aquí, el drama alcanza niveles estratosféricos. En este caso, no les voy a recomendar un episodio en específico, sino un bloque de episodios que son cruciales para entender la tragedia que envuelve a Nihan y Kemal. Me refiero a esos capítulos donde la pareja se ve obligada a separarse, donde los secretos y las mentiras comienzan a salir a la luz y donde la crueldad del destino parece implacable. El sufrimiento de Nihan y Kemal es palpable en cada escena, y la química entre los actores es tan poderosa que te hará sentir cada lágrima como si fuera tuya. Es una montaña rusa de emociones que te mantendrá pegado a la pantalla. Es doloroso, sí, pero absolutamente adictivo. Ahora, cambiando un poco de registro, pero sin abandonar el drama y el romance, hablemos de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Aquí, la trama gira en torno a Asli, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario frío y calculador. El choque de estos dos mundos es explosivo y fascinante. El episodio que recomiendo aquí es el capítulo donde Ferhat se enfrenta a su pasado y a sus demonios internos. Es un momento de vulnerabilidad que nos permite ver más allá de su fachada de hombre rudo y nos revela las heridas que lo han marcado. La actuación de Ibrahim Çelikkol en esta escena es simplemente magistral. Te hace sentir compasión, ternura y hasta un poco de miedo. Es un capítulo que te dejará pensando durante días. Y seguimos con una serie que ha generado mucha conversación, Senkal Kapm o Llamas a mi puerta. Esta historia, que mezcla comedia, romance y drama, nos presenta a Eda y Serkan, una pareja que no puede ser más diferente pero que, inevitablemente, se atrae. El episodio imperdible es aquel donde Serkan comienza a recuperar sus recuerdos. Después de un accidente que lo dejó amnésico, su memoria regresa poco a poco, pero con una carga emocional enorme. Ver cómo la relación con Eda se reconstruye, cómo los sentimientos resurgen y cómo la pareja lucha por volver a ser la misma, es un torbellino de emociones. Y los momentos divertidos no faltan, porque esta serie tiene un equilibrio perfecto entre el drama y la comedia. Siguiendo con las series que nos hacen suspirar, tenemos Erkay, una historia de venganza y amor prohibido que ha conquistado a miles de espectadores. Aquí,
El capítulo que no te puedes perder es el momento en que Miran le confiesa a Ryan la verdad sobre su pasado y sobre su familia. La revelación es devastadora y marca un punto de inflexión en la relación de la pareja. El dolor, la traición y el amor se mezclan en una escena que te dejará sin aliento. Es un momento que te hará entender la complejidad de los personajes y la profundidad de sus sentimientos. Prepare los pañuelos, porque las lágrimas están garantizadas. Y para los que disfrutan de las historias de época, les recomiendo Mutese MYZYL, o El siglo magnífico. Esta serie, que narra la vida del sultán Solimán el Magnífico y su harén, es un festín visual y un drama histórico de primera. Aquí, es difícil elegir un solo episodio, pero les recomiendo aquellos donde se desata la rivalidad entre Hurrem y Maidebran. Las intrigas, los celos, las conspiraciones y las luchas de poder son el pan de cada día en el palacio. Es un despliegue de vestuario, escenografía y actuaciones impecables que te transportarán a la época otomana. Es una serie que no te puedes perder si te gusta la historia y el drama palaciego. Ahora, vamos con una serie que es puro romance juvenil, Ask 101. Esta historia nos lleva a un instituto, donde un grupo de estudiantes rebeldes se unen para hacer que su profesora se enamore y eviten su expulsión. El capítulo que les recomiendo es el final de temporada, donde los personajes se enfrentan a la realidad de la graduación y a la incertidumbre del futuro. Ver cómo los lazos de amistad se fortalecen, cómo los amores se consolidan y cómo los jóvenes se preparan para dar el siguiente paso en sus vidas es una experiencia emotiva y reconfortante. Es una serie que te hará recordar tu adolescencia y te dejará con una sonrisa en el rostro. Y si hablamos de series que nos hacen reflexionar, no podemos dejar de lado Kuzgun. Esta historia, que aborda temas como la venganza, la justicia y la redención, nos presenta a Kuzgun, un joven que regresa a su ciudad natal para buscar venganza por la injusticia que sufrió su familia. El episodio que les recomiendo es el momento en que Kuzgun descubre la verdad sobre la muerte de su padre. La escena es intensa y cargada de emoción. Es un punto de inflexión en la vida del protagonista y en la trama de la serie. Es una historia que te mantendrá pegado a la pantalla y te hará pensar sobre los límites de la venganza y el poder del perdón. Cambiando un poco el género, pero manteniendo la calidad narrativa, les recomiendo Kukur, o El Pozo. Esta serie, que nos sumerge en el mundo de las mafias y el crimen organizado, nos presenta la historia de la familia Koobal y su lucha por el poder en el barrio de Kukur. Aquí, los capítulos más impactantes son aquellos donde se desatan las grandes batallas entre las distintas facciones rivales. Las escenas de acción son espectaculares y el drama es constante. Es una serie que te mantendrá al filo del asiento y te hará cuestionar la moralidad de los personajes. No apta para cardíacos. Y volviendo al romance, tenemos Istanbul Yücelin, o La novia de Estambul. Esta serie, que narra la historia de amor entre Süreyya, una joven huérfana, y Faruk, un hombre de una familia adinerada y tradicional, nos presenta una trama llena de conflictos culturales y familiares. El episodio que les recomiendo es el momento en que Süreyya y Faruk se enfrentan a la oposición de la madre de él, Esma. La lucha de Süreyya por ser aceptada en la familia y por defender su amor es conmovedora. Es una serie que te hará reflexionar sobre los prejuicios sociales y el poder de la voluntad. Ahora, para los amantes de las historias con toques de fantasía, les recomiendo Medcezir, o Marea. Esta serie, que está inspirada en la popular serie estadounidense de O.C., nos presenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es adoptado por una familia rica. El episodio que les recomiendo es el final de temporada, donde los personajes se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones y a los cambios que ha provocado la llegada de Yaman a sus vidas. Es una serie que te hará soñar, reír, llorar y reflexionar sobre las diferencias sociales y el poder del amor. Y hablando de historias que nos hacen soñar, no podemos dejar de lado Yarg, o Juicio. Esta serie, que combina el drama legal con el romance, nos presenta a Ilgaz y Ceylin, dos abogados que, a pesar de sus diferencias, se ven obligados a trabajar juntos en un caso que cambiará sus vidas. Los capítulos imperdibles son aquellos donde la tensión romántica entre los protagonistas se vuelve cada vez más evidente. Sus miradas, sus roces, sus conversaciones, todo contribuye a crear una atmósfera de pasión y misterio que te mantendrá pegado a la pantalla. La química entre los actores es simplemente magnética. Para aquellos que prefieren historias más realistas y contemporáneas, les recomiendo Mucice Doctor, o Doctor Milagro. Esta serie,
que está basada en la popular serie coreana The Good Doctor, nos presenta la historia de Ali Beza, un joven médico con autismo que debe luchar contra los prejuicios de sus compañeros y pacientes para demostrar su valía. El episodio que les recomiendo es aquel donde Ali realiza su primera cirugía exitosa. La escena es emotiva y conmovedora. Es un momento que te hará reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la superación personal. Es una serie que te tocará el corazón y te hará creer en el poder de la bondad. Y siguiendo con historias de superación, les recomiendo Dodu un Ebkaderindir, o El hogar donde naciste es tu destino. Esta serie, que aborda temas como la familia, el destino y la superación personal, nos presenta la historia de Zeynep, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama, pero que poco a poco encuentra la fuerza para cambiar su destino. El episodio que recomiendo es aquel donde Zeynep toma la decisión de separarse y luchar por su felicidad. Es una escena que te hará sentir empoderamiento y te inspirará a perseguir tus sueños. Es una serie que te dejará una huella imborrable en el corazón. Y para terminar esta lista, les dejo una serie que es un clásico del drama turco, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta historia, que narra un triángulo amoroso lleno de secretos y traiciones, es una verdadera joya de la televisión turca. Los capítulos más impactantes son aquellos donde se desata la pasión prohibida entre Biter y Belul. Las escenas son intensas, dramáticas y llenas de erotismo. Es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor y la moralidad. Y así llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de esta selección de capítulos imperdibles tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Hemos viajado por historias de amor apasionado, de drama desgarrador, de venganza implacable y de superación personal. Hemos reído, hemos llorado y hemos suspirado. Y lo mejor de todo es que todas estas series están disponibles en YouTube, así que no hay excusa para no disfrutarlas. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen, pero creo que estos 15 capítulos son un excelente punto de partida para sumergirse en este género televisivo que tanto nos apasiona. Ahora quiero que me cuenten en los comentarios cuáles de estas series ya han visto y cuáles les llamaron más la atención. ¿Hay algún otro capítulo que consideren imperdible y que no haya mencionado? Compartan sus recomendaciones conmigo. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse de futuras recomendaciones y contenidos. Su apoyo es fundamental para seguir creando vídeos como este. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama.